Hola, hoy vamos a hablar de la introducción a la instrumentación sísmica por Ariana Ortiz y mi persona Santiago Jiménez. En la instrumentación sísmica vamos a utilizar elementos como sismómetros. La instrumentación sísmica moderna permite transformar el movimiento del suelo en información digital que puede analizarse y compartirse globalmente. Este proceso requiere una cadena de dispositivos altamente precisos y calibrados. Un sismómetro es un instrumento que mide el movimiento del suelo causado por los terremotos, erupciones volcánicas, explosiones u otras fuerzas. ¿Cuál es la importancia de la instrumentación sísmica? La sismología moderna es una ciencia basada en datos. Gracias a los avances tecnológicos, hoy es posible registrar movimientos de suelo con alta precisión y compartir estos registros de manera abierta a través de redes globales. Los principales logros tecnológicos incluyen sensores de retroalimentación electrónica que mejoran la sensibilidad, digitalizadores precisos sincronizados con tiempo absoluto (UTC) y formatos estandarizados como SID y mini-SID que permiten compartir datos entre instituciones. Del suelo al sismómetro. El suelo es aquel elemento en el cual se fundamentan nuestras estructuras y transmite todas las cargas a través de las mismas. El registro sísmico comienza con el movimiento del suelo causado por un evento natural o artificial. Un sismómetro mide este movimiento comparando la posición de una masa suspendida al respecto al marco del instrumento y este está compuesto por una masa inercial M, un resorte K que controla la rigidez y un amortiguador D que reduce las oscilaciones. El principio es simple, la masa tiende a permanecer en reposo mientras el marco del instrumento se mueve. La diferencia de desplazamientos entre ambos se traduce en una señal eléctrica proporcional al movimiento del suelo. Los sismómetros modernos y retroalimentación electrónica. Los instrumentos modernos, como el Strexane STS-2, incorpora bucles electrónicos de retroalimentación en lugar de registrar el desplazamiento de la masa. El sistema aplica una fuerza eléctrica que mantiene la masa en su posición fija y la cantidad de voltaje necesaria para equilibrar la masa es directamente proporcional al movimiento del suelo. Sus ventajas son un mayor rango dinámico captando señales desde nanómetros hasta grandes sismos, mayor precisión y estabilidad térmica y respuesta plana en amplitud de la frecuencia. Rango dinámico y ruido instrumental. El rango dinámico representa la diferencia entre la señal más débil y la más fuerte que un instrumento puede registrar sin distorsionarse. En sismología, el rango puede superar los 140 decibeles, lo que equivale a medir desde el ruido sísmico más bajo hasta aceleraciones comparables con la gravedad terrestre. Sin embargo, todos los sensores generan ruido interno, conocido como self-noise, que limita su sensibilidad y los fabricantes buscan reducirlo mediante materiales de baja fricción, circuitos de amplificadores bajo ruido y control eléctrico de las masas. Bueno, les voy a hablar sobre el rango dinámico y el ruido instrumental. Bueno, el rango dinámico representa la diferencia entre la señal más débil y la más fuerte que un sismómetro pueda registrar sin distorsión. Bueno, este rango puede superar los 140 decibeles, lo que quiere decir que puede medir rangos desde muy pequeños hasta rangos muy altos. Bueno, en el caso del ruido interno, se reconoce como un ruido propio del instrumento o self-noise. Si el movimiento real del suelo es más débil que ese ruido, el sismómetro no puede registrarlo correctamente. Por eso los fabricadores lo que hacen es agregarle a ese sismómetro, pues a ese bucle, lo que pues le agregan el amplificador. Bueno, al agregarle el amplificador, pues ya va a poder eh, pues registrar un ruido más bajo. Bueno, cada sismómetro está calibrado para trabajar bien dentro de cierto rango de frecuencias y esto se llama una banda pasante. Y en esta zona el sensor responde de forma estable. La amplitud medida es proporcional al movimiento del suelo. El límite que nos que define de esa banda es de -3 decibeles, lo que significa que en ese punto de sensibilidad el instrumento ha disminuido aproximadamente el 70% del valor máximo. Por ejemplo, si un sensor es plano a una velocidad de hasta 120 segundos de periodo, quiere decir que esa frecuencia de un instrumento se mide, que hasta esa frecuencia el instrumento se mide correctamente. Pero a frecuencias más bajas o más altas de esa banda, la respuesta empieza a caer y ya no representa con precisión la amplitud del movimiento. Por eso, incluso cuando se trabaja hasta con un
se trabaja dentro del rango útil, los sismólogos eliminan toda la respuesta instrumental durante el procesamiento. Esto garantiza que los datos finales en aceleración, velocidad y desplazamiento representen únicamente el movimiento real del suelo, no las características del instrumento. Bueno, como podemos ver aquí en la gráfica, en esta gráfica, en el eje horizontal encontramos la frecuencia desde valores muy bajos hasta valores muy altos. En el eje vertical encontramos la potencia o la amplitud en decibelios. Para las que para las curvas azules y para las curvas naranjas, pues, son dos sensores distintos donde se midió. Las líneas negras son los modelos de nivel mínimo y máximo del ruido de la Tierra. Pues la superior es la máxima y la inferior es la mínima. La parte gris nos representa las mareas terrestres, la parte morada nos representa las vibraciones globales de la Tierra y la parte marrón nos representa el ruido oceánico. Bueno. Em, esta gráfica se hace con la idea principal de la cual es que los sensores deben ser tan sensibles que su ruido propio esté por debajo de esta. Como podemos ver aquí en la parte, este sensor azul llega casi a a la línea negra inferior. Y esto debe tener una respuesta que sea estable al rango de frecuencias, de las frecuencias de interés. Bueno, en cuestión del digitalizador, que es un puente entre la señal analógica y los datos digitales, podemos ver que en esta figura de aquí, que fue un registro obtenido durante un terremoto, en esta figura las curvas azules y las curvas naranjas representan los registros de dos sismómetros diferentes, en la cual ambos instrumentos están ubicados en el mismo lugar y registraron el mismo evento, pero se pueden observar que sus señales presentan diferencias especialmente en los picos de las ondas. O sea, en estos picos de aquí son diferentes, ya que se pueden ver que hay algunas planas y son mínimas, o sea, y son menores. La azul es menor que la naranja. Esto se debe a un fenómeno llamado clipping o saturación, en el cual pues o sea, los registros se aplanan a cierta amplitud, ya que no llegan a tomarlo porque esto se satura o son más grandes, o los registros son más grandes de lo que el sismómetro puede soportar, puede registrar, perdón. Bueno, en esto, estos son las funciones principales que tiene esto es convertir en voltaje convertir voltaje en cuentas digitales, en unos números digitales con una resolución de 24 bytes. También otra función es sincronizar los registros con un tiempo UTC mediante GPS y reducir el consumo eléctrico para operar en zonas remotas. Bueno, entonces... Como podemos ver aquí, para la transmisión y almacenamiento de datos, para poder obtener estos datos de aquí, les voy a explicar brevemente todo lo que se hace en el sismómetro, que en esta imagen pues representa la cadena de adquisición y transmisión de los datos sísmicos desde el movimiento real del suelo hasta los datos digitales que usa un investigador en su computador. Bueno, en la parte superior tenemos pues lo que representa el movimiento real del suelo, es decir, las vibraciones producidas por un terremoto, o bueno, o las vibraciones producidas por alguna erupción volcánica cercana o algo así. Bueno, este movimiento es captado por el sismómetro y esto lo convierte en voltajes. Esa señal analógica es continua como corriente eléctrica que varía en el tiempo y todavía no se puede almacenar ni procesar directamente en una computadora. Por eso se utiliza el digitalizador. Este dispositivo toma la señal eléctrica y la transforma en valores numéricos llamados counts. Además, asignándole además una marca de tiempo precisa sincronizada con el reloj universal. De esta forma, cada muestra tiene asociada un valor de amplitud y al instante exacto en el que fue registrada.
Luego, esos datos digitales se envían a un centro de gestión de datos representando aquí por el logo de Iris, Management Center. Allí, los registros se almacenan en formatos estandarizados como SID o mini-SID. Bueno, y estos formatos reducen su tamaño y facilitan la transmisión. Y más abajo tenemos pues aquí la línea del código, que es donde vamos a ingresar esos datos que ya nos dieron en el mini-SID o en el SID. Y los podemos leer como una herramienta de Python. Y aquí pues ya podemos leerlo y graficarlos. Bueno. En la recuperación del movimiento de suelo, para interpretar estos datos de manera correcta, es necesario eliminar, como ya lo dije anteriormente, la respuesta instrumental, ya que pues los sismómetros al ser como que a tener una gran sensibilidad, pues puede tomar algunos otros datos. Y los efectos del sensor, bueno, como lo dije, y el digitalizador. Este proceso convierte los valores digitales en unidades físicas como aceleración, velocidad o desplazamiento. Algunos de los problemas que pues pueden tener al ser tan sensibles pueden ser los cambios de temperatura, presión atmosférica, los campos magnéticos variables, los errores de instalación que generan inclinación y los transitorios electrónicos o la saturación del sensor, como ya la expliqué. Bueno. Como conclusiones tenemos que la instrumentación sísmica moderna combina la mecánica, la electrónica y la computación, ya que los sensores actuales no solo miden el movimiento, sino que también lo procesan digitalmente. También es fundamental conocer la respuesta del instrumento porque no solo podemos así convertir los registros en valores reales de aceleración, sino también en velocidad, en desplazamiento y así pues los podemos ya digitalizar. Y por último, la calidad del registro depende de la capacidad del sensor para reducir el ruido interno y ambiental, lo que determina los valores precisos o inutilizables. Muchas gracias.